bienvenidos a todas, a todos, a este Senado de la República. Esta es su casa. Muchas gracias, senadora Marcela Torres Peinbert, por esta invitación. Muchas gracias también a la Comisión de Derechos Humanos por participar, también a las organizaciones de la sociedad civil. Nos da mucho gusto tenerlos por aquí y ojalá sea este uno de los muchos diálogos que podamos sostener a favor de una política migratoria que se centre en las personas y no en los intereses políticos. Durante los últimos años hemos dado pasos muy importantes en materia migratoria, específicamente en el ámbito legislativo. Desde el año 2011 se dejó de criminalizar la migración en México y también hicimos un cambio sustantivo, fundamental, para hacer una ley de migración que tuviera claramente este nuevo concepto y no el que se tenía antes de estar criminalizando a las personas migrantes. Sabemos que nadie migra por gusto, nadie deja a su familia, a su casa, a sus comunidades por gusto. Se hace buscando oportunidades, se hace huyendo de situaciones de inseguridad, de violencia, se hace buscando tener una mejor calidad de vida para uno o para sus hijos. Sin embargo, parece que todavía esa sensibilidad no la tienen los gobiernos, no solo el de México o el de Estados Unidos, sino el de todo el mundo. Si lo vemos, por ejemplo, en las cifras a nivel agregado, nada más cuando hablamos de menores de edad, hay más de 30 millones de niños, niñas y adolescentes migrando en el mundo. Hay países que no tienen 30 millones de habitantes. Hablar de 30 millones de menores migrando en el mundo son cifras alarmantes y claramente no estamos los políticos a la altura de estas circunstancias. La complejidad que tiene el fenómeno migratorio sin duda nos obliga a atenderlo desde distintos ámbitos. Uno, sin duda, el legislativo, donde hace falta dar muchos más pasos significativos e importantes. Pero también está el de las políticas públicas. Y también está el del trabajo de la diplomacia y el trabajo entre distintas regiones y países del mundo. Por eso yo celebro esta gran convocatoria que hace la senadora Torres Peinbert, porque nos tiene aquí a muchos de los involucrados en esta toma de decisiones y por eso digo que puede ser el primero de muchos pasos que tengan grandes resultados. Durante este día habrán dos mesas que me parecen muy importantes. El primero que tiene que ver con la ayuda humanitaria. Y creo que este es un tema en donde México hoy está en deuda con el mundo, pero sobre todo con la humanidad. México ha recibido mucho por parte del mundo y también hubo años donde México dio mucho también en el mundo. Y uno fue la tradición de asilo que tuvimos, por ejemplo, en la época de los 80s, donde México recibió a muchísimas personas, no solo de Centro y Sudamérica, sino también de Europa, distintas nacionalidades, y que llegaron a nuestro país buscando una esperanza para tener una vida en paz. Ese fue el México de los 80s. Hoy no tenemos ese mismo espíritu. Hoy México no es el lugar donde no exista la discriminación, donde no exista la xenofobia, donde exista una mano para poder ayudar a quien hoy lo necesita. Para darles un dato que me parece gravísimo, entre 2011 y 2012 se recibieron 1,381 solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado. De esas 1,381, solamente se le reconoció esta condición a 447 personas. Si lo vemos en distintas áreas y lo que sucede con los demás solicitantes y las razones por las que se niega el asilo, pues vemos que nuestro país no es esa misma casa abierta y hospitalaria que era en los 80s. Al mismo tiempo, también es importante discutir cuáles son las necesidades de los refugiados. Un informe de ACNUR y de Comar ha puntualizado que a los refugiados en nuestro país se les complica mucho la vida por estas prácticas de discriminación, de xenofobia, por la falta de oportunidades, por los abusos, por la pobreza. Sin duda, hay mucho que tenemos que hacer en esta materia y creo que esa mesa sobre ayuda humanitaria podrá ser de gran ayuda para hacernos avanzar en una legislación que esté acorde con lo que hoy México, como la 14ª economía del mundo, debe ofrecer en esta región. La segunda mesa, titulada Protección Integral a las Personas Migrantes, sin duda es de lo más interesante. Hoy, como lo comentaban las anteriores ponencias, México es un país de origen, de tránsito, de destino de migrantes. Y si bien tenemos toda esta posible experiencia,
no hemos sabido encontrar dónde están esos problemas estructurales, pero lo más importante, no hemos sabido solucionarlos. Y tenemos que solucionarlo porque todos los días son miles de personas las afectadas por esta carencia de una política migratoria que tenga como centro a las personas. En esta mesa me parece que será importante definir políticas públicas diferenciadas. Y ustedes lo sabrán mejor. No vive lo mismo una mujer o una niña migrante que un varón. No vive lo mismo un niño que aquel niño que se encuentra separado o no acompañado. No vive lo mismo una persona con alguna discapacidad que una persona que está buscando migrar con toda su familia. Son distintas las realidades a las que se enfrentan y me parece que las políticas públicas por ello deben ser diferenciadas y acorde a las necesidades de cada uno de los migrantes, de manera que nadie quede fuera de una esfera de protección. Hace 2 semanas fueron rescatados 370 niños migrantes que, bueno, para variar, fueron abandonados en lugares peligrosos y en lugares de difícil tránsito después de haber pagado entre $3,000 y $5,000 a los traficantes. 163 de estos pequeños emprendieron el viaje solos y la gran mayoría presentaba fatiga extrema, lesiones o deshidratación. Y estas son las historias que pues, a veces nos enteramos en las noticias, pero las historias cotidianas, aquellas historias de abandono, de lucha a veces hasta con el clima, de problemas con el crimen organizado, de amenazas que enfrentan los luchadores de derechos humanos, esas historias son las que hay que prevenir y las que tenemos nosotros que defender todos los días. Si lo vemos en algunos datos que me parecen también gravísimos, si lo vemos en niños migrantes no acompañados, porque aquí, bueno, hagamos un paréntesis. Una cosa es la política que México reclama a Estados Unidos y otra es la falta de congruencia de México hacia Centro y Sudamérica. Nosotros reclamamos a Estados Unidos un trato justo, digno, apegado a los derechos humanos de Estados Unidos. Y sí, claramente debemos exigirlo a los Estados Unidos porque son principios universales. Pero ojalá México pudiera ser ejemplo de lo mismo que exige. Hoy México no practica lo que exige a Estados Unidos en su frontera sur. Nuestra frontera sur es peligrosa, es complicada, tiene problemas, pues a veces hasta para cruzar los ríos. Hay muerte, hay violaciones a los derechos humanos, hay traficantes, hay personas, sobre todo mujeres, que enfrentan violaciones sexuales. Hoy es tiempo de que México sea un ejemplo en lo que tanto pide, y es el tema de migración. Si lo vemos en cómo México ha sido con los niños migrantes, un tema que hemos reclamado a Estados Unidos, México no es mucho mejor. En el año 2011 deportamos a 2,800 niños migrantes no acompañados y en 2013 a 5,400, más del doble. Y estas cifras lo que nos dejan ver es que la realidad está rebasando por mucho cualquier decisión que tomemos los legisladores o que tome el gobierno. Y si no entendemos que la realidad está ahí y debemos solucionarla, en lugar de pretender que no existe y nada más devolver, por ejemplo, a los niños a comunidades en las que no sabemos qué tipos de riesgos están corriendo, claramente seguiríamos avanzando por el camino equivocado. La responsabilidad que tenemos es fundamental. Yo quiero agradecerles una vez más a todos su presencia. Me da mucho gusto, en especial que esté aquí el embajador Wayne, con quien además hemos podido avanzar mucho en estos temas de niñez y quien tiene un particular interés por prevenir todos los problemas de trata, en los que México tampoco es un ejemplo en el mundo. Y sin duda, pues quisiera también aprovechar este espacio para compartirles 2 temas que hemos estado trabajando en este Senado de la República. Uno tiene que ver con la Unión Interparlamentaria. La Unión Interparlamentaria es el brazo legislativo de Naciones Unidas y forman parte 164 países. Ahí solamente se votan cada año 4 resoluciones, 3 de temas de estudio y 1 punto de urgencia. Pues una de estas 4 resoluciones y que votamos apenas hace unas semanas fue precisamente buscando que estos 164 países nos comprometamos a legislar y a tener políticas públicas a favor de la niñez migrante separada o no acompañada y de la niñez en situaciones de conflictos, sean armados o incluso no armados, porque después pues parece que a veces a los estados se les complica catalogar cuando la niñez corre peligro. Parte de lo que nos comprometemos, incluyendo a México entre estos 164 países, es primero a respetar
todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y con esto implica defender el interés superior del niño en cada una de las decisiones que tomemos. Y un tema muy importante y muy sensible, a comprometernos con el principio de no devolución o las no deportaciones. Primero se tiene que estudiar cuál es la situación que están viviendo los niños, niñas y adolescentes antes de pensar que la puerta giratoria tiene que dar vueltas para devolver a los niños a situaciones donde no sabemos incluso si están arriesgando su vida. En materia de niños en situaciones de conflicto, también hay grandes avances en esta resolución. Si a alguien le interesa, con mucho gusto le dejaré el material a la senadora Torres Peinbert, o estaremos también aquí durante la mañana de este evento. Pero es un gran avance y yo espero que encontremos los mecanismos para que todos estos 164 países realmente demos puntual seguimiento y este acuerdo a nivel internacional se traslade a las legislaciones nacionales, a los presupuestos y a las políticas públicas de cada uno de estos países. Y otro tema también que quisiera compartirles antes de terminar y de que la senadora Torres Peinbert me ponga cara de que me apure, es el de una iniciativa que acabamos de presentar varias senadoras a favor de los niños migrantes separados o no acompañados. Y aquí incluye algunos temas muy importantes y que se han expresado ya en esta mesa, como lo comentaba la senadora Gómez del Campo, el tema de los albergues. Los albergues tienen que ser mucho más apoyados por el gobierno, pero también tienen que estar los sistemas DIF, sobre todo en los estados, atentos a resolver cualquier situación que sea necesaria. Y para esto se tiene que destinar presupuesto y se tiene que legislar. Se propone también la creación de una comisión especializada para determinar el interés superior de la niña, niño o adolescente, porque no es un asunto nada más de lo que un niño o una niña le cuente a algún uniformado. Vienen ya muy asustados y si pensamos que ahí es donde se va a poder realmente determinar cuál es la situación que viven los niños, cuál es la problemática que están viviendo, pues es difícil. México tiene que dar plena certeza y vigencia a los derechos humanos, empezando por el de los niños, niños y adolescentes, que son una de las poblaciones muy vulnerables, especialmente cuando se encuentran migrando. Y sin duda también un tema que me parece fundamental, y es incluir en nuestra legislación el principio de la no devolución. México no tiene por qué devolver de manera inmediata y sin hacer un estudio a fondo a todos estos niños y niñas que no sabemos, insisto, cómo se las estén viendo en sus comunidades. Primero hay que hacer una entrevista seria, un buen estudio y después tomar este tipo de decisiones. Quiero reconocer especialmente el papel que desempeñan los grupos de la sociedad civil. Me parece que están mucho más adelantados de lo que hacemos legisladores y gobiernos. Son ustedes quienes salvan la vida de millones de personas, de niños, de niñas, de adolescentes, de adultos, de viejitos, que se encuentran en situaciones muy graves. Muchas gracias por el trabajo que realizan, muchas gracias por su ejemplo, por su testimonio y muchas gracias por estar aquí.